Bueno, pues vamos a hablar sobre la peste porcina africana. En principio vamos a ver un poco la distribución mundial y de dónde ha salido, ¿no? La PPA fue descubierta, la peste porcina africana fue descubierta por primera vez en Kenia y en la década de los 60 se expandió a la mayoría de países de África subsahariana. Y la situación se mantiene pues, muy dinámica, ¿no? Con más países siendo infectados cada vez. En 2007 se reportó un brote en Georgia y, pues, haciendo unos estudios genotípicos, se vio que provenía del sureste de África. Bueno, pues más adelante, en 2007 también se reportó en Armenia, en el 2008 en Azerbaiyán, en Irán. Luego ya fue ingresando hacia el oeste, en Ucrania, en Bielorrusia, y hasta que llegó a Europa. En 2014 en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, en 2016 en Moldavia, en 2018 en Bélgica, Hungría, República Checa, 2019 República Eslovaca y Serbia, 2020 Grecia y Alemania y en 2021 en Italia. Luego también en China se confirmó en 2018 y bueno, pues en todos estos países también lo hemos podido ver. Bueno, aquí tenemos una visión un poco en Europa. El 23 de julio de 2025 teníamos esta situación. En azul podemos ver los jabalís, los focos de jabalís, y en rojo podemos ver los focos en cerdos domésticos. ¿Y qué pasó el 28 de noviembre del 25? Pues que los servicios veterinarios oficiales de Cataluña notificaron la detección de 2 jabalís positivos al virus de la peste porcina africana en la zona de Cerdañola de Valles. Entonces, bueno, tenemos 2 zonas, la zona de alto riesgo sería la azul y la zona de bajo riesgo sería la morada. Se delimitan, la normativa dice que la zona de alto riesgo tiene que estar en 3 kilómetros y la de bajo riesgo de 10 kilómetros, pero debido a unos acuerdos comerciales, ¿no?, delimitaron unas zonas de 6 y 20 kilómetros. Y bueno, pues el 17 de febrero ya se ha observado que la tenemos ya en Sant Feliu de Llobregat, es decir, estábamos en esta zona, en un radio de 6 kilómetros, ya han tenido que aumentar ese radio de 6 kilómetros y bueno, aquí podemos observar todos los casos positivos, ¿no? Vemos que ha tendido a bajar por aquí, todo esto es una zona boscosa y bueno, pues así está la situación. Ha habido 162 casos positivos y se han analizado otros 1.048 casos que han sido negativos en unos 7 municipios. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es este virus? Pues es una enfermedad muy infecciosa que la causa un virus de la familia Asfarviridae y los signos clínicos sí que son muy variados, pasando desde signos digestivos, también alteraciones hemorrágicas, las hemorrágicas son muy comunes, y respiratoria y nerviosa. Entonces, este virus es bastante grande, tiene una simetría icosaédrica y es ADN. ¿Qué pasa? Que no hay tratamiento, no hay vacuna. Entonces, ¿qué nos queda? Pues la prevención. Además, es una enfermedad de declaración obligatoria y se deben de tomar acciones de erradicación si las encontramos, como ha contado Itxaso, pues lo mismo. El sacrificio y destrucción higiénica de todos los animales, eliminación de todos los restos, material, desinfección, pues un poco lo que ha contado Itxaso. Y bueno, pues este virus afecta a todos los miembros de la familia Suidae. Los cerdos domésticos y los jabalíes son muy susceptibles a la enfermedad y es cierto que en África, en los facoqueros, son resistentes a la infección y normalmente pasa de forma subclínica. Entonces, el genotipo 2 es el que actualmente está en Europa y Asia y puede producir hasta el 100% de la mortalidad. Hay que comentar que la PPA no es zoonótica, no afecta a los humanos y sí que es cierto que tiene unas muy graves consecuencias económicas
¿Qué pasa? Que perdemos el estatus libre de enfermedad ante la OMSA y hay unas limitaciones comerciales, ¿no? Que son lo que estamos viendo. Y bueno, el virus sí que tiene una gran persistencia medioambiental. Entonces aquí podemos ver un poco en el mapa los distintos genotipos. Vemos que aquí en África pues tenemos de todo tipo de genotipos, todos están aquí. Y luego en Europa sí que tenemos el genotipo 2. Y en Cerdeña tenemos el genotipo 1, que es endémico y no consiguieron erradicarlo. Bueno, las características físico-químicas, pues qué decir, que resiste muy bien a bajas temperaturas, que sí que se inactiva a 60 grados unos 20 minutos, luego sí que aguanta pHs menores, se desactiva con pHs menores a 3,9 y mayor a 11,5, o sea que sí que tiene un amplio rango de supervivencia. Luego los productos químicos son el éter y el cloroformo y los desinfectantes, pues todos estos. Y muy importante, la supervivencia en sangre. Encontramos una cantidad muy elevada de virus en sangre y en heces y otros tejidos, pues también luego los veremos. En los productos cárnicos, muy importante, en la carne y las vísceras puede estar hasta 105 días, en carne salada 182 días, en carne seca 300 días y en carne congelada hasta 1000 días. Y bueno, se inactiva a unos 20 minutos 60 grados, sí. Y bueno, aquí tenemos más materias en las que puede sobrevivir el virus. Fijaros en purines 112 días, en jamón curado desde 140 a 399 días, pues en sangre putrefacta 15 semanas, o sea, es bastante resistente. Entonces tenemos diferentes vías de transmisión, ¿no? La primera es la ingesta del pienso infectado o agua. Pues un jabalí que viene a nuestra granja y está en contacto con el pienso y el agua puede infectar a nuestros cerdos y viceversa. Luego los fómites y los vehículos, también como decía Itxaso, pues muy importante que estén todos muy limpios y desinfectados. Y luego sí que hay un vector biológico que es la garrapata Ornithodorus. Esta garrapata forma parte de la transmisión del ciclo selvático en África y por eso se mantiene endémica la enfermedad, ¿no? Esta garrapata lo que hace es picar a los facoqueros y pues bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que tenemos otro tipo, la Ornithodorus erraticus, en el suroeste peninsular, en Extremadura, pero en Navarra pues no es una especie común, no está establecida. Es por el clima, prefieren así climas más secos y es cierto que en Europa los casos que se han dado no tienen nada que ver con las garrapatas, ha sido más el jabalí el causante. Y bueno, debe de haber un contacto estrecho mediante arañazos, un contacto bastante estrecho, no es como la influenza que se puede transmitir por aerosoles. Y otra vez mencionar la sangre, ¿no? Que la sangre tiene grandes cantidades del virus, entonces si esta sangre está en contacto con el suelo, con vehículos, pues ahí es donde puede haber el problema. Entonces, las vías de entradas y difusión. Los desechos alimentarios, esta es muy importante. Es la que mayor riesgo de entrada tiene en Europa y está prohibido alimentar a los animales con desechos alimentarios. Luego, pues la segunda, la entrada de comercio, legal o ilegal. Al final hay mucho movimiento de camiones, muchas ventas, muchas compras, movimientos desde Europa a España, en España, bueno. Luego la dispersión natural de jabalíes, ya todos sabemos, ¿no? Pues que se mueven por muchas partes y, bueno, pues vehiculan mucho la enfermedad. Por fómites contaminados, pues eso, no desinfectarse las botas. Y por último, pues aunque es poco frecuente, pero puede pasar, el comercio online o pues incidentes de bioseguridad, escapes biológicos. Entonces, la importancia de la fauna silvestre. Esta tiene un elevado potencial de difusión extensiva a nivel
internacional y el riesgo es constante, ¿no? Las más importantes son la introducción de la carne de cerdo infectada, como hemos comentado, y el movimiento de jabalís. En los países de Europa, el jabalí por sí solo, como he dicho, sin la presencia de garrapatas, tiene el rol más importante. Y pues se ha atribuido a que, debido a la ausencia de especies carroñeras y a las bajas temperaturas, pues estos cadáveres están mucho tiempo en las zonas y pues así ocurre la transmisión de un año a otro. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo de entradas de difusión del virus. Como podéis ver, hay tanto de cerdos como de jabalís. Por ejemplo, en Portugal en 1960 fue debido a restos de comida en un vuelo desde África a Lisboa. Y bueno, pues aquí en Suecia, pues desechos de actividad humana, la mayoría son desechos y actividad humana. La replicación del virus, así un poco breve, general, es, bueno, el virus infecta al animal vía dérmica oronasal, lo que hace es que se multiplica en la mucosa nasal oral y va hacia los ganglios regionales. Aquí el virus en sangre lo que hace es introducirse en los monocitos, que son células del sistema inmunitario, y luego en los órganos en macrófagos. Estas células lo que hacen es destruirse y liberan citocinas inflamatorias. Eso produce una inflamación muy grande. Y posteriormente estas células inflamatorias van al endotelio vascular, que es la parte interna de los vasos sanguíneos. Entonces lo que ocurre son, al final, hemorragias. Y bueno, estos son todos los órganos, Diana, en los que puede estar el virus. Entonces tenemos varias formas clínicas. Los que son altamente virulentos producen enfermedad hiperaguda y aguda. Los moderadamente virulentos, subaguda, aguda o crónica. Y los de baja virulencia, pues crónica y subclínica. Y luego los periodos de incubación varían bastante, desde formas hiperagudas, que es la que hiperaguda y aguda, que es la que tenemos en Cataluña, que puede ocurrir de 1 a 3 días después de la infección o hasta 4 a 19 días, un poco variado según la forma clínica. Los signos clínicos, pues tenemos fiebre, letargia, depresión, cambios vasculares, las hemorragias, secreción ocular, y esto afecta a animales de todas las edades y los jabalíes y los cerdos muestran los mismos signos clínicos. Entonces aquí tenemos la forma hiperaguda. Lo que vamos a ver es una muerte súbita. Luego una pérdida de apetito leve y fiebre alta, pero lo que veremos es muerte. Y luego en órganos internos sí que veremos alguna lesión. Entonces es muy importante que los animales encontrados muertos son el objetivo principal del muestreo. La forma aguda, aquí sí que vamos a ver más signos clínicos, como pérdida de apetito, otra vez letargia, depresión, conjuntivitis, secreción ocular. La letalidad es muy elevada, de 90 al 100%. Y bueno, aquí tenemos unas áreas necróticas, luego lugares hiperémicos, así con lugares más rojizos, luego áreas cianóticas en lo que son las orejas del animal, eso es bastante común observar. Y qué decir, pues que en los jabalíes es exactamente igual que en cerdos, pero ¿qué pasa? Que por el pelaje pues no podemos observarlas tan fácilmente. La subaguda, lo que veremos es menos signos clínicos y sí que veremos pericarditis, que es líquido en corazón, y articulaciones inflamadas. La tasa de letalidad sí que es más baja, desde 30 hasta el 70%. Luego la forma crónica, esta es ya la que veríamos en África, por ejemplo, en zonas endémicas. Lo que ocurre es que en las áreas rojizas al final tenemos una necrosis y los ganglios van a estar bastante aumentados de tamaño. La fiebre es leve y la mortalidad es menor al 30%. Y bueno, aquí tenemos alguna lesión post-mortem. Tenemos aquí un bazo normal y aquí bueno, pues un bazo muy aumentado de tamaño, edematoso, con algún infarto por aquí.
Luego en riñón lo mismo, tendremos hemorragias, petequias, que son puntitos aquí en la superficie del riñón. Los ganglios linfáticos normalmente, que suelen ser blanquecinos, estarán hemorrágicos, pues una serie de lesiones hemorrágicas. Y bueno, pues aunque veamos estos signos, pues no son patognomónicos de esta enfermedad, es decir, que no solo afectan a esta enfermedad, sino que pueden ser todas estas, un montón. Entonces, como no es posible distinguir la peste porcina basándonos en los signos clínicos, todas las sospechas se deben de tratar como una peste porcina africana. Entonces, ningún diagnóstico va a ser concluyente hasta que no tengamos el positivo, ¿no? En cuanto a la toma de muestras, pues tenemos varias posibilidades. Normalmente ahora lo que se hace en los controles es coger sangre en tubo rojo, que sería para mirar anticuerpos, y luego también tenemos sangre con EPTA, que es el tubo morado, que ahí miraríamos si el virus, si ahora mismo el animal está con el virus, ¿no? Esto lo hacemos normalmente para los animales que vienen desde Europa. Y pues, ¿qué pasa si nos encontramos un jabalí en el monte? Pues, ¿qué haríamos? Pues coger bazo, pulmón, ganglios y médula ósea, un hueso largo, como puede ser fémur o radio. Entonces, muy importante, no hay vacuna, no hay tratamiento, solo nos queda la prevención, pues la bioseguridad es la única herramienta que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, como hemos contado antes, en transmisión directa tenemos la introducción de los animales, luego el contacto con jabalíes y cerdos, pues el vallado perimetral, ¿no? Es muy importante para que los jabalíes no entren dentro de las granjas. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues concienciar un poco a las explotaciones, a los cazadores. Los ganaderos les solemos mandar cositas así, como no alimentes a los cerdos con desperdicios, mantener a tus cerdos tabulados con vallado perimetral, si tienes en extensivo pon un doble vallado, no utilices ropa para otras cosas, solo para tu granja, bueno, un poco estas cosas. Estas son las campañas que se mandan también al público. Pues evite llevar productos derivados del cerdo cuando viaja, manténgase alejado de las explotaciones, no alimente a los cerdos con residuos alimentarios, lo mismo. Y para las personas que van por el monte, lo mismo, nunca des de comer a los animales. Para los cazadores, pues lo mismo. No se acerque a un jabalí muerto, mantenga la distancia, informe a las autoridades, no deje despojos en el campo, bueno, un poco lo que ha contado David y Chaso también. Y por último, para los transportistas, es muy importante la bioseguridad en el transporte, ¿no? Son responsables de su limpieza y desinfección, entonces, un poco para que sepan. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un caso? Pues tendríamos que tener varias consideraciones de un caso de peste porcina en una granja, ¿no? Lo primero, que necesitamos una mínima manipulación de los animales para tener una buena bioseguridad. Luego, el coste del método, hay que tener en cuenta el número y edad de los cerdos. Luego, la capacitación del personal, importante. ¿Dónde está la granja? Las posibilidades de la eliminación de los cadáveres, el acceso al público. Y bueno, aquí hay varios métodos de sacrificio, un poco contaros los que hay. El primero es el perno cautivo. Este sería ideal para explotaciones pequeñas, pues porque al final requiere un manejo más tedioso, ya se necesitan dos personas, una persona que contenga al animal, la otra persona que dispare, y bueno, sí que se recalientan rápido, entonces pues solo nos servirían para explotaciones pequeñas. Luego está el gas, que ya Itxaso ya os ha contado bastante sobre esto. Es buena elección en explotaciones grandes. Luego las plantas de eliminación de cadáveres. Es el procedimiento estándar, pero tenemos que tener en cuenta que ya en el transporte de los animales a la planta ya tenemos un riesgo de bioseguridad. Y bueno, esta es una imagen que tienen en Europa. Bueno, tienen en Europa este sistema, aquí no hay. Y bueno, por último, el entierro de cadáveres. Se entierran, luego se recubren con cal y sí que es cierto que tienen que estar a X distancias de
de agua potable, de cauces de agua. Bueno, ¿qué hacer si nos encontramos un jabalí en el monte, no? Pues vosotros podéis informar al personal veterinario de las oficinas comarcales más cercanas. Aquí os he dejado los teléfonos de cada oficina comarcal. Más adelante el veterinario se va a desplazar a donde está este jabalí para proceder a la toma de muestras. Y fuera de horas laborales, pues también se puede llamar a estos dos números. Luego vosotros aportaréis la información a los veterinarios y redactaréis un acta. Comunicaréis un poco la edad aproximada de los animales, el tamaño de la explotación, la localización, si está bien o mal conservado, un poco todo eso. Luego el acta se envía a los veterinarios de las oficinas o bien podéis enviarlo a este correo electrónico. Y por último, el veterinario pues, va a complementar un poco el papeleo de la encuesta epidemiológica del jabalí y la ficha de toma de muestras. Las medidas de control son muy diferentes si tenemos o no tenemos la enfermedad. Si no tenemos la enfermedad, como es ahora mismo en Navarra, lo importante es la reducción de la población y la vigilancia. La vigilancia la llevamos a cabo mediante un programa nacional de vigilancia epidemiológica en los jabalís. También es para la peste porcina africana y para otras enfermedades. Y se utilizan los controles serológicos que se hacen en los animales abatidos, ¿no? En las cacerías. Y entonces, si tenemos el caso confirmado como es en Cataluña, pues hay que tomar otras medidas como restricciones de movimiento, prohibición de la caza en las zonas infectadas y la caza intensiva en las demás zonas y la eliminación de los cadáveres, muy importante. Bueno, esto un poco son las medidas que han tomado en Cataluña, ¿no? Tenemos por aquí arriba que han puesto una serie de vallados. Este es el mapa en el que podemos observar todos los vallados que han puesto por toda la zona, ¿no? Y aquí en pasos subterráneos también. También han puesto pues, repelentes olfativos y bueno, como os he comentado, la prohibición de la caza en la zona y intensificar la zona de bajo riesgo. Y también están utilizando equipos de búsqueda con perros. Y luego sí o sí restricción del área para personas y trampas pick brick, que estas sí que tenemos. Vosotros sabréis mejor que yo. Y bueno, la están utilizando y parece que les está funcionando. Y por último, pues las operaciones de limpieza y desinfección de vehículos. Estas son las unidades que han puesto en Cataluña. Primero, pues una limpieza en seco desde arriba hasta abajo del vehículo, utilizar agua a presión, luego utilizar un detergente y por último la desinfección del vehículo, lo mismo en ropa. Y bueno, pues aquí podemos ver también una unidad de lavado y desinfección para los perros de búsqueda, ¿no? Y bueno, pues ya está. Esto ha sido un poco un breve resumen de la enfermedad y la situación. Y eso, pues estar un poco ahora todos un poco alerta e intentar mantener estas medidas de bioseguridad para que no venga aquí. Y eso, es todo. Los vehículos ahí en Cataluña hacen solamente los que entran los de asfalto literal, como... Pues realmente tampoco sabemos mucho. Pues estas son imágenes que pusieron al principio, ¿no? Yo creo que sí que lo tienen que hacer en la zona de alto riesgo. Todos los que entren y salgan lo estarán haciendo. Sí, sí.